Buenas noches. Vamos a empezar un viaje desde el otro lado de la realidad. Vivimos en un mundo lleno de misterios y algunos, los mayores, son aquellos que tenemos delante de nuestros ojos permanentemente, que los hemos visto durante años y años y sin embargo no hemos sido capaces de interpretarlos con corrección. Hay un ejemplo estremecedor. Lo ha puesto de moda un libro, un bestseller que probablemente muchos de ustedes ya conozcan, que es El Código da Vinci. Un libro que ha vendido más de 500.000 de ejemplares en España, que ha sido traducido a 30 idiomas, del que pronto se hará una producción cinematográfica en Hollywood y que ha descubierto que La Última Cena de Leonardo da Vinci es mucho más que un fresco. Viajemos dentro de ese cuadro. Tenemos que meternos en una obra de casi 9 metros de largo, llena de detalles heterodoxos, extraños. Por ejemplo este. Fíjense ustedes en Jesús. Por primera vez en la historia del arte, Jesús aparece sin la aureola de santidad que pintan todos los artistas hasta ese momento. O por ejemplo, este detalle, la comida que hay en la mesa de la Última Cena. La comida está servida en platos llanos. No hay cordero, no hay carne, como dicen los evangelios, solamente hay pan, naranjas y vino en vaso. Ni siquiera, y ese es un misterio, yo creo que tremendo, ni siquiera está el Santo Grial, el cáliz de la Última Cena. Don Enrique de Vicente, buenas noches. Muy buenas noches, don Javier. Enrique de Vicente es director de la revista Año Cero y está a punto de publicar un libro que se titula precisamente Las claves ocultas del Código da Vinci. Enrique, ¿en qué medida podemos decir que Leonardo estaba en la posesión de un secreto? ¿Por qué Leonardo pintó esta Última Cena saliéndose del canon tradicional? Ni siquiera Jesús aparece sujetando la sagrada forma, instituyendo la Eucaristía. Lo pinta como un hombre. Bueno, yo creo que Leonardo albergaba no uno, sino muchos secretos. Leonardo, como genio renacentista, como hombre de su tiempo, era un hombre imbuido de toda una cultura hermética esotérica, vamos a decirlo así, y que sin duda profesaba una o varias herejías, que tenía que mantener ocultas ante la presión eclesiástica que indudablemente le hubieran llevado como mínimo a la cárcel. Él se permitió muchas cosas, en La Última Cena y en otros cuadros. Fíjense ustedes qué herejías más curiosas. Vamos a seguir viendo otros detalles de La Última Cena. Hay un detalle en uno de las partes centrales de este cuadro, en el que vemos a San Pedro sujetando una daga, un cuchillo de una forma un tanto peculiar, como si lo escondiera. No sabemos qué es lo que significa, pero quizá Leonardo estaba acusándolo de ser un terrorista, porque de hecho hay una herejía en esa época que es la de los sicarios, que significa precisamente los hijos de la daga, y él, que encarna la visión de la Iglesia ortodoxa tradicional, ahí está sujetando ese cuchillo como tratando de amenazar a alguien. Hay otro detalle que vamos a ver a continuación, que es esa persona que está al lado de Pedro, la que parece ser amenazada por Pedro, que es Juan. Tiene una mano como haciendo el signo de la decapitación, y Juan tiene unas características muy peculiares. Viste con los colores inversos a Jesús, como si fuera el opuesto de Jesús en La Última Cena, algo que es desde luego desde el punto de vista iconográfico muy importante. Montse Hormigos ha llegado aquí desde la Universidad de Valencia, ella trabaja en el Departamento de Estética de esa universidad. Buenas noches, Montse. Buenas noches. Montse, hay algo que dicen de este cuadro y que el Código da Vinci también subraya, y es que ese personaje, ese Juan que aparece en La Última Cena, quizá no sea Juan, sino una mujer. No es tan Juan, sino María Magdalena. En el Código da Vinci, Dan Brown afirma que ella era una de las discípulas de Jesús, además era su esposa y amante, y que por eso tampoco aparece el Santo Cáliz, porque el Santo Cáliz es ella. No vemos ningún Santo Cáliz, vemos los vasos, y está muy relacionado con culturas ancestrales matriarcales, donde el caldero de la regeneración, o el cáliz, o una vasija, un puchero, era una metáfora del vientre femenino. Lo vemos en la cultura celta, en la cultura maya, la madrichel, que llevaba su caldero de la regeneración. ¿Y cómo es posible que si Leonardo pintó una mujer en La Última Cena? De hecho hay una cosa muy peculiar, y es que este personaje, esta Magdalena, vamos a llamarlo así, aparece con las manos cruzadas, la cabeza inclinada, como Leonardo pinta tradicionalmente a las mujeres, en esa actitud de sumisión que
que es tradicional en esa época. ¿Cómo es posible, Monse, que nadie se hubiera dado cuenta? Pues supongo que porque todo el mundo considera que es Juan el que estaba en la última cena. Ahí está la clave de este misterio. Todos hemos visto durante años la última cena, todos hemos dado por supuesto que es la cena pascual, y sin embargo cuando uno comienza a analizar detalle por detalle, nos damos cuenta de que no es tan obvio lo que hay ahí pintado. Les decía antes que no aparece carne en la mesa, no aparece el cordero pascual, que es un detalle muy singular. Ninguno de los personajes, ninguno, tiene halo, el nimbo de santidad que se aplicaría a estas obras. Pero es que Leonardo, y vamos a ver otro detalle más, Leonardo le gustaba jugar con los acertijos. Hay un detalle muy peculiar en un extremo de la última cena, es en el mantel, ese nudo. Bien, en latín el verbo anudar, encadenar, es vincio, que es muy parecido a Vinci, es decir, como conocían también a Leonardo da Vinci. Don Eduardo Blázquez, buenas noches. Buenas. Eduardo es profesor de Historia del Arte en la Universidad Autónoma de Madrid, y la pregunta que tengo reservada para ti es si es posible que Leonardo le gustaran los acertijos hasta el punto de encriptar su propia firma en un nudo en un extremo de la última cena. Sin duda que le gustan los acertijos, y sin duda además que eso formaba parte del mundo en el que él vivía, el del ocultamiento, el de los secretos, el de jugar sobre todo con un lenguaje de jeroglíficos, que además en el caso de las firmas estaba muy extendido. Muchos pintores conocidos del Renacimiento y el Humanismo firman con círculos, con cruces, evocando todo un lenguaje hermético y esotérico muy evidente y muy extendido en el siglo XVI. Hermético quiere decir que viene de Hermes Trismegisto, que es, digamos, la versión griega del dios egipcio Tot, es decir, que había una influencia. Fíjate a dónde podemos llegar. Había una influencia egipcia en el Renacimiento. ¿Se puede llegar a afirmar eso? Sin duda. Muy clara. O sea, en esa época es cuando la corte de los Medici, que son unos de los patrones de Leonardo, son los que traducen el Corpus Hermeticum. Es decir, los tratados, los libros atribuidos a Hermes Trismegisto, que van a influir en todas las sociedades secretas posteriores, empezando por la masonería. Hay algo que... No hay ninguna duda a ese respecto, Javier. Por mi parte te puedo decir que Leonardo da Vinci pertenecía cuanto menos a una sociedad secreta y que era un personaje prominente. Con toda probabilidad no a ese priorato de Sion del que habla el Código da Vinci, del cual le hacen gran maestre, al igual que a Botticelli, pero cuanto menos a una poderosísima e importantísima sociedad secreta de aquella época a la que pertenecían grandes artistas y grandes literatos, que se conocía como la Niebla. Y eso, una forma de firmar sus cuadros como un miembro prominente de la Niebla, sería la técnica del esfumato, de crear una niebla en los cuadros. De difuminarla. Hay un detalle muy curioso en otra de las grandes obras de Leonardo da Vinci, que es La Virgen de las Rocas. La Virgen de las Rocas narra la historia de cómo Jesús y San Juan, siendo niños, precisamente ese San Juan del que hablábamos antes, Monse, siendo niños, se encuentran en una caverna camino de Egipto, es decir, durante la huida a Egipto de Jesús. Es una historia herética, extraña, que Leonardo pinta para los franciscanos en Milán. Sin embargo, perdón, herética es una justificación. Vamos a ver, hay un hecho incomprensible. ¿Por qué y cómo y de qué manera Jesús va a necesitar ser bautizado por Juan el Bautista si Jesús es el Hijo de Dios, ha nacido sin pecado, sin culpa? ¿Cómo va a necesitar que alguien que es inferior a él en categoría le bautice? La justificación que se inventan es esa leyenda de que le encontró y ahí hubo una cesión de que él le iba a tener que bautizar en el futuro. Permitidme solamente mostraros muy rápidamente algo que ocurrió con ese cuadro de la Virgen de las Rocas. Pintó el cuadro 2 veces, lo vamos a ver. Una de esas versiones de la Virgen de las Rocas la pinta en 1483, la otra unos años después, en 1491, porque le obligan a pintarla. En la primera tampoco hay halo de santidad en la Virgen, en la segunda tiene halo de santidad igual que el resto de los personajes, es decir, se va a la ortodoxia, incluso en la primera se confunden los dos niños, Jesús y San Juan parecen gemelos. Es una historia también de cierta herejía de la época, e incluso parece que Jesús está sometido, está más bajo en el cuadro, a los dictados de Juan, algo impensable en la época.
Evidentemente Leonardo vivió en una sociedad llena de herejías, donde defender una idea heterodoxa significaba acabar en la hoguera, como le ocurrió a tantos personajes en ese periodo. Pero contemporáneos suyos, y ese es un misterio que quiero comentar con todos vosotros, contemporáneos suyos llegaron a ver cosas que si las hubieran defendido testimonialmente quizá también les hubieran conducido a la hoguera. Había pintores en ese periodo que vieron lo que hoy llamaríamos objetos voladores no identificados, ovnis. Y algunos los plasmaron en sus obras de arte. Me gustaría sobre todo la opinión de vosotros, expertos universitarios, sobre qué veis ahí. Vamos a ver el primero de ellos. El primero de ellos es un cuadro que se encuentra en Florencia, se llama La Virgen y San Giovannino, la Virgen y el Niño San Juan, y en un extremo, ahí lo estamos viendo, en un extremo se ve perfectamente un objeto oscuro rodeado de rayos, debajo hay un personaje poniéndose la mano en forma de visera y un perro observando directamente a ese extraño objeto. Fue pintado en el siglo XV. Eduardo Blázquez, ¿qué hace un profesor de Historia del Arte cuando de repente se encuentra con algo así? Es tan complicado como descifrar los símbolos del lenguaje del Bosco. Es decir, tienen una parte antropomorfa, hay algo animal, vegetal, no es algo concreto, no es algo reconocible y forma parte de lo intangible. Es decir, es un ser alado que no tiene la forma de los animales que conocemos. Vamos a ver otro ejemplo, porque si fuera uno solamente en Florencia, estaríamos hablando de una excepción. Sin embargo, casi por lo que vamos a ver esta noche aquí, lo vamos a convertir en norma, para que vayan ustedes a los museos y busquen esos objetos extraños. Vean el siguiente cuadro. Se llama La Anunciación, es de Carlo Crivelli, fue pintado en 1486 y lo que anuncia o lo que deja embarazada a la Virgen, según esta iconografía, es una especie de objeto redondo, un mandala, si me apuran ustedes, que lanza un rayo que atraviesa el edificio y da de lleno en el vientre de la Virgen. Muy parecido a fotos de ovnis reales, Enrique de Vicente, como estas de Fort Belvoir en 1957, tomadas por un militar y examinadas por la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, en la que vemos un objeto convirtiéndose en nube. Enrique, en 1400 y pico, ¿se veían también ovnis? Se veían en esa época y en cualquiera. Mira, sin ir más lejos, en la historia de España, según una investigación que yo hice hace ya mucho tiempo, cuando era joven, en los años 70, yo localicé más de un centenar de casos de lo que podríamos llamar ovnis en la historia de España. Muchos de ellos eran discutibles, pero bueno, hay algunos que en escritos, en documentos históricos y en documentos de la Inquisición encontramos descripciones asombrosas de objetos circulares de los cuales descienden seres que hablan un lenguaje extraño, y lo raro es que esto se repite absolutamente en cualquier lugar del mundo. Pero podemos estar hablando de leyendas, de mitos. ¿Hay algún tipo de constancia documental, histórica, como crónicas serias que hablen de ese tipo de incidentes? Las hay escritas y gráficas. Por escritas me referiré a algo que tú conoces muy bien, que es toda la época de los reyes carolingios. Hay multitud de relatos en los cuales hay objetos en el cielo, de los cuales bajan seres, y se dice que esos seres vienen de Magonia, porque claro, ¿qué iban a decir en aquel entonces? Que los enviaban los magos del enemigo para arruinar sus cosechas, pero no arruinaron ninguna cosecha, por el contrario, tomaban a bordo de esos objetos, que los escribían como unos carros redondos, a campesinos del lugar, se los llevaban a otro sitio, decían que habían estado en un país extraño y maravilloso, y luego aterrizaban. Algunos de ellos fueron a parar a la hoguera por haber seguido ese país de los magos. Pero hay otros casos, no sé si quieres que te muestre uno de los muchos casos que están documentados gráficamente. Esta ilustración está sacada de la Gaceta de Basilea, es uno de los primeros periódicos u hojas flotantes, y lo raro es que en esa Gaceta de Basilea no hay esta ilustración, sino muchísimas otras. Se ven como objetos tipo cañón de los que salen cosas parecidas a balas o a pequeñas esferas, que es muy parecido. Me explico. Por favor. Hoy en día, durante los últimos 50 años, miles de testigos, incluidos militares de este país, han observado, y se ha fotografiado, cómo
hay una especie de puros de los cuales entran y salen lo que llamamos ovnis, objetos circulares. Es lo que se ve en algunas de estas crónicas o lo que se ve en concreto en esta imagen, y eso ha sido observado en España. Pues estoy hablando de una aparición en la cual hubo como testigos miles de testigos, incluidos tripulaciones de varios aviones, y no había ninguna duda de lo que estaba viendo. Miles de testigos, entre los que se contaron grandes maestros del arte como Aert de Gelder, que era un discípulo de Rembrandt, que en el siglo XVII, casi contemporáneo a esa publicación en la Gaceta de Basilea, observaron cuadros como el que le vamos a mostrar. Un cuadro que es el Bautismo de Cristo, en el que se observa claramente una forma discoidal proyectando luz al río Jordán, donde aparece Juan el Bautista bautizando a Jesús, iluminando la zona casi como lo harían modernas representaciones de ovnis. Lo que ocurre es que aquí, según nos acercamos, dentro de ese ovni está la palomita del Espíritu Santo, que es uno de los iconos tradicionales, Monse, en ese periodo. ¿Tú habías visto alguna vez este tipo de obras de arte? Sí, además están muy relacionadas con la idea de que seres de luz que encarnan en mujeres de carne y hueso, o sea, que dejan a las mujeres grávidas. Entonces, pues se representa también en muchas ocasiones eso, el rayo de luz, como que vienen de las estrellas y encarnan en mujeres de carne y hueso. Hay ejemplos incluso en España. En el retablo de Santa María de Campos, en Mallorca, vamos a observar uno de esos ejemplos. Hemos viajado hasta allí para obtener esta imagen. Se ve también otra anunciación con otro pequeño disco volador en la esquina del retablo lanzando un rayo sobre el niño Jesús. Es uno de los enigmas más desconcertantes que tiene el arte, uno de esos enigmas a los que le seguiremos dedicando nuestra atención en unos instantes después de la publicidad, porque incluso genios como Velázquez se dedicaron a encriptar mensajes secretos en algunas de sus obras más conocidas. Lo vemos. Continuamos nuestra aventura en el otro lado de la realidad. Permítanme mostrarles algo realmente excepcional. Se trata de uno de mis cuadros favoritos. Se encuentra en Montalcino, cerca de Siena, en Italia, y en esta representación que se llama La Exaltación de la Eucaristía hay algo realmente inédito, insólito. Una especie de bola metálica con dos antenas que parecen enroscadas perfectamente en esa bola metálica, que muchos han querido interpretar como un Sputnik. El problema es que este cuadro fue pintado en el año 1600 por Ventura Salimbeni, uno de los artistas favoritos del Papa de aquella época, que incluso decoró la Biblioteca Vaticana en Roma. No se han encontrado explicaciones, pese a que hay otras muchas esferas de esta clase en otros cuadros, pero esta, con esa representación de la paloma entre las antenas, que incluso parece retransmitirla al Papa, que se encuentra en la parte inferior, es realmente sensacional. Es uno más de los misterios del arte, pero quizá el que más cómodo les va a hacer sentir a ustedes es si nos remitimos a un cuadro que se encuentra en Madrid, en el Museo del Prado. Es una de las grandes joyas pictóricas de esa pinacoteca, quizá una de las grandes obras maestras de la humanidad, y que encierra muchos enigmas que descifraremos esta noche aquí. Es Las Meninas de Velázquez. El cuadro conocido hoy como Las Meninas fue titulado en su día La Familia y el retrato de la infanta Margarita con sus damiselas de honor y una enana. En realidad lo que representa el lienzo es la familia creada en segundas nupcias por el rey Felipe IV. Una corta familia compuesta en aquel momento por el matrimonio real y la única hija de ambos, Margarita Teresa, que en aquel momento era la heredera del trono de España. Quizá por ello, el monarca y su jovencísima esposa Mariana de Austria
se reflejan en el espejo del fondo de la sala y dejan el protagonismo del cuadro familiar a la pequeña infanta. En torno a la niña se reúne todo el séquito infantil. En primer lugar, las dos damas portuguesas, o meninas, como se llamaba a las adolescentes pertenecientes a la nobleza portuguesa, que tenían el privilegio de acompañar a la personita real en sus juegos, mientras, dada su mayor edad, vigilaban también su integridad. Se unen a ellas en los divertimentos infantiles la enana llamada Maribárbola y el niño, también enano, Nicolasillo Pertusato, bufones deformes ambos adscritos a este séquito infantil, y que, según la costumbre de los Austrias, convivían muy de cerca con sus señores. Por último, cerrando el curioso grupo y a modo de escoltas, dos adultos responsables de toda aquella chiquillería, doña Marcela de Ulloa y un guardador de damas. Dos personajes más se incorporan aún a la íntima escena familiar: el aposentador de la reina, don José Nieto Velázquez, que abandona la estancia, y el propio pintor. Nos acompaña esta noche en la mesa Nacho Ares. Él es licenciado en Historia Antigua y director de la revista de Arqueología. En uno de sus libros, él analiza pormenorizadamente el misterio que se esconde detrás de este cuadro. Un misterio que, como les decía en la anterior parte del programa, se ha encontrado durante muchos siglos delante de nuestros ojos y no hemos sido capaces de ver. Nacho Ares, buenas noches. Muy buenas noches, Javier. ¿Qué misterio es ese? ¿Qué es ese enigma que encierra las meninas y que nadie había visto hasta fecha reciente? Pues un enigma principalmente astrológico, ya que las figuras, que es una mera descripción que podemos leer en cualquier libro de los personajes que protagonizan el cuadro de las meninas, pintado por Velázquez en 1656, reconstruyen dos constelaciones muy relacionadas directamente con lo que son los propios protagonistas de lo que es la familia de Felipe IV. La primera constelación se reconstruye uniendo los corazones de los 5 personajes principales, ¿verdad? Sí, efectivamente, como vemos en pantalla, aparece, si unimos con un punto el pecho de las figuras principales del cuadro, se reconstruye lo que es la constelación de Corona Borealis, y no es un hecho baladí, ya que curiosamente la estrella más brillante de esa constelación es precisamente la estrella llamada Margarita, que es el nombre de la infanta que aparece en el centro de la protagonista. Es decir, que hay una intencionalidad por parte de Velázquez a la hora de hacer esto. Efectivamente, la intencionalidad no sabemos hasta cierto punto a qué se debe, pero lo cierto es que está ahí y que, como podremos también hablar, Diego Velázquez tenía cierta cadencia a todo lo aquello relacionado con la astrología. Incluso hay un catedrático español, Ángel del Campo francés, que investigando este cuadro y esa senda abierta por el descubrimiento de la constelación de Corona Borealis en las Meninas, descubrió algo más, algo que parecía ser un signo astrológico importante para proteger a los protagonistas de este cuadro. ¿De qué signo se trataba? ¿Qué es lo que también está escondido en ese cuadro, Nacho? Podemos ver también lo que es la reconstrucción de la constelación de Capricornio. Y la pregunta que nos tenemos que hacer es ¿por qué la constelación de Capricornio, ¿no? La constelación de Capricornio aparece uniendo las cabezas de todos los personajes. Incluso el trazo del propio mastín, llamado León, que aparece representado al pie del cuadro. La pregunta, como digo, es ¿por qué esta constelación, ¿no? Bueno, gracias a la documentación que se conserva de la época, se ha podido reconstruir no solamente el momento o la fecha, sino también el lugar en el que está pintado, ¿no? Una de las salas de la planta inferior del antiguo Alcázar de Madrid, que ardió en 1734. Pues bien, la constelación de Capricornio, y en concreto, según del campo francés, el 17 de diciembre sería el momento en el que Diego Velázquez marcó a grandes pinceladas lo que es el boceto del cuadro, y todo ello en homenaje precisamente a la reina de España, Mariana de Austria, la esposa de Felipe IV, que aparece reflejada al final del cuadro, ya que esa fecha, el 17 de diciembre, era el cumpleaños de la reina. El boceto del cuadro, que los antiguos llamaban modeleto, ha sido objeto de mucha controversia últimamente. Es uno de los grandes enigmas que orbitan en torno a las Meninas, pese a que las autoridades del Museo del Prado y muchos conservadores no están de acuerdo en admitir que existen unas segundas Meninas. Hay una investigación seria de Matías Díaz Padrón, uno de los grandes conservadores, de los más veteranos del Museo del Prado, que ha investigado esa existencia de unas segundas Meninas en Gran Bretaña. Le preguntábamos hace unos días si era cierto
que existen otras meninas en las Islas Británicas. Sí, existen otras meninas en Londres, ¿no?, que conocemos no solamente porque están, no sé, ahí expuestas, conocemos desde el siglo XIX de un lord que las compra en España, a los descendientes de Jovellanos, y sabemos que Jovellanos la poseyó, que Jovellanos habló de ella, hizo un comentario realmente sorprendente y que aparece en el siglo XVII en la colección del Marqués del Carpio. Existen sutiles diferencias entre esos dos cuadros que acaban de ver. Son dos meninas prácticamente idénticas, pero hay pequeñas cosas que han desconcertado a los investigadores como Matías Díaz Padrón, que bien merecen la pena un repaso. El doctor nos lo explica. En el tamaño de esa pintura, la figura de los reyes, que es, como todos saben, una ilusión, no sé, en el cuadro de gran tamaño, que es totalmente algo vago, eso en un cuadro reducido 4 veces se convierte en algo que desaparece. Yo invitaría, ya que utilizamos conceptos técnicos, que si uno reduce una fotocopiadora el cuadro del Prado, esa cosa que es una impresión en el fondo del espejo desaparece. Hay detalles de este cuadro realmente llamativos. Por ejemplo, la pasta fluida empleada en pintar el cuadro del Museo del Prado y el modeleto que se encuentra en Kingston House, en Gran Bretaña, es la misma. Se puede hablar casi con seguridad de que la autoría es de Velázquez, pero eso ha despertado unas enconadas reacciones en el mundo académico y de los investigadores. Y es que, y eso es una pregunta para Eduardo Blázquez, y es que cuando aparece una idea heterodoxa, extraña, se genera mucha controversia, mucho debate en el seno del academicismo. ¿Por qué? ¿Por qué hay esa especie de rechazo a admitir que, por ejemplo, Velázquez podía tener conocimientos astrológicos cuando se sabe que en su biblioteca había tratados astrológicos? Porque resulta muy problemático, resulta romper esquemas. Viene dado pues por esa idea aquí dentro de las historias del arte de dar la visión siempre admitida por los maestros. Es curioso, además, en el caso de estas dos obras, ver ese juego que plantea Matías Díaz Padrón, donde se ve el valor que tiene el espejo, el velado, el borroso, frente a aquel en el que aparecen las imágenes, ¿no?, donde lo oculto, lo que no se ve, representa un doble mensaje bien diferente, y por lo tanto las dos obras se enriquecen. Negar eso es cerrarse en banda. Eduardo, ante la evidencia de los hallazgos del catedrático Ángel del Campo francés, de esa constelación de Capricornio, protegiendo precisamente a los reyes, el espejo con los reyes al fondo de las meninas, un profesor de arte de la Universidad Autónoma, ¿qué opina? Un sector importante opina que hay que ser receptivos a todo y que la diversidad de opiniones enriquece la visión de un cuadro y de una obra espectacular, en donde habría que hablar también de coreografía, habría que hablar de las influencias de esa pintura en el cine de Orson Welles, habría que hablar de lo interdisciplinar y por lo tanto no dar una visión cerrada de las meninas. Hay un detalle, Javier, que me gustaría añadir, y es que no tenemos que perder de vista el horizonte de que la obra de arte, como tal, es un sistema, un medio de comunicación que utiliza el artista para transmitir una idea, ¿no? Eso es algo que hay que tener muy en claro. Por la experiencia, y seguro que muchas de las personas que nos están viendo, digo la experiencia propia, yo cuando estudié Historia del Arte en la Universidad de Valladolid, con profesores fantásticos, una de las cosas que precisamente echaba de menos era esa interpretación que se podrían hacer de las obras de arte. Es decir, en muchos casos las clases en las aulas se simplificaban a simples descripciones de los elementos que aparecen en estos cuadros, ¿no?, como por ejemplo las meninas o los personajes que aparecen, el propio Diego Velázquez, etcétera, y no se iba más allá de lo que es la interpretación de esos cuadros. Y todo ello es quizás en muchos casos lo que ha hecho hacer ver a algunos catedráticos excesivamente ortodoxos, por ejemplo, en cosas tan importantes como es la simbología en la Edad Media, en las catedrales, por ejemplo, en la Catedral de Amiens, el famoso laberinto que antiguamente había en el suelo, pues decir que ese laberinto era una simple curiosidad para muchachos, es decir, dejando de lado y obviando un simbolismo mágico, casi me atrevería a decir que hasta esotérico,
de que esos artistas como medio de comunicación intentaban plasmar en sus obras. La conclusión, quizá, Monse, ante una cuestión de este estilo, es que para entender una obra de arte no hay que verlo con los ojos de una persona del siglo XXI, sino meterse en la piel de alguien del siglo XVII, como en el caso de Velázquez, y entender que en aquella época la vida se entendía desde un punto de vista mágico, ¿no es así? Ajá. Y además, ¿en qué cabeza cabe que una obra de arte no solamente tiene un sentido estético o utilitarista, sino que tiene también mucho que ver con lo que quiere proyectar en el cuadro el propio autor? Y algo práctico, porque en este caso estamos hablando de una protección talismánica, es decir, es una protección mágica. Al poner esos elementos en el cuadro, se está protegiendo a la infanta Margarita, que en esa época era la heredera del trono de España. No lo olvidemos, es decir, era precisamente la persona sobre la que recaía la descendencia. Sí, además es un cuadro tremendamente moderno porque, como decía Eduardo, ha influido mucho en el cine. Esto de la estructura en abismo, el cuadro dentro del cuadro, el mostrar el proceso de creación, es terriblemente moderno. La es un cuadro súper interesante. Casi impresionista. De todas maneras, si esto fuera una excepción, podríamos hablar de curiosidad, de algo que ha quedado en la historia del arte como una anécdota sin mayor trascendencia, pero resulta que hay otros cuadros astrológicos y algunos, desde luego, que se pueden visitar en Madrid. Les invito a que acudan al Museo Thyssen y que asciendan hasta la segunda planta para ver un cuadro pintado por un artista llamado Amberger, que hace un retrato muy singular a un personaje llamado Matthäus Schwartz. Es este que vemos en pantalla. Tenemos con nosotros a Julio Antonio López. Él es astrólogo de la revista Más Allá, licenciado en Historia Moderna, que ha estudiado durante estas últimas semanas esa carta astral metida dentro del cuadro del retrato de Matthäus Schwartz. Buenas noches, Julio. Hola, muy buenas noches. ¿Qué es lo que podemos deducir de ese cuadro? Porque vemos el retrato del cuerpo, es decir, el retrato físico de Matthäus Schwartz, pero en cierta manera también ahí está el retrato del alma, con esa carta astral. Efectivamente, el retrato, digamos, espiritual de la persona. Estamos ante una persona, desde el punto de vista astrológico, que podríamos decir que era un hombre afortunado. La carta astral de Schwartz, nacido, según dice la propia leyenda del cuadro, el 19 de febrero de 1497 a las 18:30 de la tarde, a las 6:30, aunque para nuestros tiempos habría nacido el 29 de febrero, porque el calendario tuvo una modificación de 10 días en 1582. ¿Y qué nos dice del personaje? ¿Era buena gente? ¿Tenía fortuna? ¿Qué cosas nos dice? Era un tío con suerte. Ajá. Era un tipo con suerte, era un hombre muy marcado por Júpiter, un Piscis, un nativo de Piscis, con un aspecto del Sol a Júpiter, es decir, con un Júpiter muy remarcado y un aspecto muy bueno entre Júpiter y Saturno. ¿Y eso está en este cuadro? Eso está en este cuadro, todo se puede ver perfectamente, viendo la carta astral en detalle se ven esos aspectos y nos indica que era un hombre, un triunfador, un hombre que sin duda fue un hombre feliz y posiblemente fue buena persona y amante de la buena vida. Muchas gracias, Julio, por este retrato tan sintético. Vamos a seguir hablando de arte en esta mesa, esta noche, porque además de hablar del retrato de Matthäus Schwartz o de la astrología de las meninas, tenemos también con nosotros a Clara Tahoces, que es, y ustedes se van a quedar un tanto atónitos, es la tataranieta de la duquesa de Osuna. Permítanme que les diga el nombre completo de la 9ª duquesa de Osuna y les voy a contar por qué es importante en la historia de este programa esta noche. Ella se llamaba doña María Josefa de la Soledad Alfonso Pimentel Tellez Girón y era la tatarabuela de Clara. Buenas noches, Clara. Buenas noches, Javier. No solamente tatarabuela, sino que influyó mucho en Goya y en la elaboración de una serie de pinturas muy determinadas, las pinturas llamadas negras de Goya. ¿Cómo nace esa relación? ¿Acaso tu tatarabuela tenía vínculos con la brujería? Porque todas esas pinturas tienen que ver mucho con los aquelarres, con la brujería, con la magia en definitiva. Pues sí, en efecto, la verdad que ella fue una de las primeras mecenas de Goya y entre otros cuadros le encargó una serie de
de cuadros relacionados con aspectos de la brujería, lo que llaman la serie de brujas, que son 6 cuadros, entre ellos el famoso Aquelarre, que tenemos en mente casi todos cuando pensamos en Goya, y es, por lo que yo he estado investigando acerca de su biografía y de su historia, creo que ella tenía bastante interés por las cuestiones esotéricas. No te diré en concreto si la brujería, porque eso es difícil de demostrar, pero desde luego practicaba el hermetismo incluso de forma viviente en los jardines del Capricho, que era donde ella tenía un palacete de verano. En Osuna, ¿no? Es la Alameda de Osuna. La Alameda de Osuna. Hay una cosa muy curiosa, porque ella parece que encarga esas pinturas precisamente para decorar su gabinete, el lugar de trabajo. Incluso se conserva la minuta que se pagó a Goya por hacer estas pinturas. Sí, efectivamente hay una minuta donde se especifica que los cuadros están en Alameda, y en una posterior memoria que hace el duque, el marido de doña Josefa, ahí explica que están en la Alameda, y que es más o menos da a entender cómo que se han encargado para la Alameda, para el gabinete de la duquesa, ¿no? Es difícil imaginar una persona que, si no tiene interés en estas cuestiones, decida decorar un gabinete donde trabaja habitualmente con unos cuadros un poco macabros. Montse Hormigos, ¿qué fuerza es la que tiene la brujería y la magia, la creencia en estas cosas en la época de Goya, verdad? Sí, mucha. Además, dentro de la historia de la brujería es un momento muy especial, porque Fernando VII había vuelto a establecer el Santo Oficio, la Inquisición, y entonces se estaban haciendo procesos de brujería y de herejía en España en el siglo XIX, que puede parecer una cosa bastante arcaica, ¿no? Porque todos los grandes procesos de brujería que se habían realizado en Europa y en América, pues ya habían pasado. Y Goya, como buen pintor de las costumbres y las supersticiones de su época, supo captar muy bien en los caprichos y en las pinturas negras este gusto que había en España, muy también de los ilustrados, de Moratín, por la brujería. Y por los aquelarres, los sabats. ¿Tu tatarabuela no tuvo ningún problema con la Inquisición? Bueno, ella tenía una de las bibliotecas, quizá no diré la más importante, bibliotecas privadas de España, no la más importante, pero una de las más importantes. La más importante de magia estaba en el Escorial. Sí, claro, y posiblemente una de las más importantes de Europa. Y como buena ilustrada que era, tenía libros, lo que llamaban libros prohibidos, ¿no? Ella incluso quiso hacer pública esa biblioteca, y en su momento pues se le dio un permiso especial para tener esos libros, pero no podía hacerla pública porque estaban precisamente esos tratados que no se quería que se los consultaran otras personas que no tuvieran, digamos, una cierta relevancia en la sociedad en su momento, ¿no? Goya retrató muy bien en el aquelarre lo que era la reunión de brujas, eso es el significado de aquelarre. Pero en esas reuniones no siempre se permitía el acceso al varón, es decir, que muchas veces se le mantenía al margen. ¿Crees que Goya en algún momento pudo haber participado o haber estado en alguno de estos aquelarres? Porque lo retrató casi como una fotografía. Pues esto es difícil saberlo, evidentemente no me faltan datos para contestar, pero sí es verdad que en cierta medida él lleva una serie de, digamos, lo que llaman la enfermedad de Goya, que en realidad no fue una, sino fueron varios episodios a lo largo de diferentes años que marcan mucho la trayectoria de su pintura, y a raíz de estas enfermedades es cuando él empieza, digamos, a desarrollar las pinturas más tétricas, más negras, quizá más negras que el propio aquelarre, porque el aquelarre, si lo miramos bien, no es una pintura negra en el estricto sentido de la palabra, su fondo es más bien tenue y hasta incluso un poco claro, y digamos que estos son en cierta medida encargos. Goya destaca como artista ya de una edad bastante avanzada, con 40 y tantos años, ¿no? Que es cuando él desarrolla, digamos, este lado más oscuro, ¿no? Más oculto, digamos. Sí, más oculto. Quédate con nosotros, Clara, porque quiero que veas algo realmente estremecedor. Los expertos lo llaman anamorfosis, y es una manera muy especial de encriptar información en un cuadro. Fíjense ustedes que quizá si lo hubieran descubierto antes, esos pintores hubieran tenido algún problema con la Inquisición, porque a nadie se le escapa que introducir información no controlada en una obra de arte pues podía dar pie a confusiones y bueno, a malentendidos y a graves problemas en esas épocas. Hay una anamorfosis en particular que quiero que vean ustedes. Es un cuadro que se llama el cuadro de los embajadores, es una obra sensacional en la que vemos en el centro una mancha alargada que aparentemente no tiene ningún sentido. Si deformamos el cuadro,
vamos a ver que esa mancha se transforma en una calavera. Eduardo Blázquez, tú has estudiado mucho este asunto de las anamorfosis. ¿Qué es lo que significa exactamente la palabra anamorfosis? Es una representación deformada, donde la perspectiva no se estructura de la forma habitual a través del espacio tal y como lo conocemos, sino que se van deformando en una estructura de cuadrículas. La calavera resultante es realmente sobrecogedora. Sí. Es la vuelta al mundo de los secretos que abre las puertas de ese último periodo del Renacimiento, que es el manierismo, que utiliza la deformación, las formas distorsionadas, como una imagen de un nuevo concepto de belleza, donde lo deformado es lo bello. Y aquí, por ejemplo, Holbein, que es el que pinta este... Hans Holbein el joven. Hans Holbein el joven, pinta este cuadro con dos personajes importantes, evidentemente, de su época, un embajador francés y un joven obispo. ¿Y por qué pinta una calavera ahí en medio? Para que nadie la vea. Es un juego con el espectador, es un juego para desvirgar también nuestro ojo y meterle en otra realidad. Y además para recordarnos la importancia que tiene la muerte para todos los ámbitos, incluyendo el cultural, los conocimientos también. Lo efímero está presente en todos los órdenes. Es la presencia de la muerte que nos afecta absolutamente a todos. Si en vez de una calavera hubiera querido representar otra cosa, no sé si existen ejemplos, por ejemplo, de anamorfosis, recogiendo, por ejemplo, escenas eróticas que no quisieran ver por ejemplo, en una iglesia. ¿Esto se ha dado también? Se ha dado, se conocen muchos casos, existen... ¿Y son bromas de los pintores? ¿Es rebeldía del artista? ¿Hay algo de ocultismo también en esto? Hay ocultismo, ocultamiento, hay juegos de espejos, hay un interés también por representar incluso escenas tan importantísimas para el cristianismo como pueda ser la de San Jerónimo masturbándose. Es decir, hay actos eróticos importantes que conectan con la obra de Giulio Romano y con la obra sobre todo de aquellos artistas que defendieron el paganismo tan importante en el humanismo del Renacimiento. Dicen de este cuadro, que me gustaría que pudiéramos volver a ver, esta anamorfosis, que podía estar colgado en el rellano de una escalera y que cuando uno subía por esa escalera, al ver el cuadro de refilón, admiraría perfectamente esa deformidad de la calavera y el espectador se quedaría confundido, no sabiendo exactamente si lo que veía era cierto o era una ilusión o es que el cuadro tenía algo de magia. Yo quisiera, Eduardo, que una vez admirado este prodigio técnico, porque es un prodigio técnico, nos instruyeras sobre qué aspectos de una obra de arte debemos buscar si mañana nos vamos al Prado, por ejemplo, para tratar de comprender los símbolos secretos que incluían los pintores en sus cuadros. Porque existe una especie como de abecedario, es decir, que sabiendo leer los cuadros podemos llegar a comprender su significado profundo. El primero ya lo has contado tú, es decir, y es justamente el que se olvida, el colocarse en el lugar adecuado, la ubicación, es decir, ese cuadro probablemente estuviera en una escalera y hay que desplazarse. Los cuadros del Prado y del resto de los museos están ubicados, están colocados para que nos movamos de un lado a otro, de izquierda a derecha, de arriba a abajo. Prácticamente todos los cuadros del Prado se podíamos verlos desde el suelo, y ahí es donde surge también, en paralelo a la colocación, la presencia de símbolos y de símbolos además muy comunes y muy extendidos, que son los que van contándonos nuevos asuntos sobre los cuadros, donde los objetos o los animales se elevan a la categoría de poema. Transmiten una información amplia, además. Y muy rica, muy enriquecedora. ¿Nos podrías enseñar ese ABC? Es decir, ¿nos podrías mostrar en qué nos debemos fijar mañana cuando veamos una obra de arte? En el Museo del Prado, la visita a la imagen de un pavo real. Esto es un fragmento de la adoración de los magos de Botticelli, nada menos. Cuando nos encontramos un pavo real en Botticelli, ¿qué quiere decir? La imagen del pavo real es una imagen muy vinculada con la idea del paraíso. Es la imagen sobre todo de un personaje también muy relacionado con la alquimia, muy vinculado con todo lo que es la tradición de la diosa Juno. Es un personaje que también está muy vinculado con Argos
Es un personaje con ambivalencias y sobre todo muy vinculado con la idea del jardín. ¿Nos estás diciendo que Botticelli era un iniciado en alquimia, que conocía los secretos de la alquimia? Sí, sin duda. Sin lugar a dudas. Sí. Si fuéramos a otros conceptos, por ejemplo, si nos vamos a ver la Venus y la música de Tiziano, una obra maravillosa, ahí también tenemos nuestro símbolo clave, sí. Nuestra pequeña llamada de atención esotérica, que es en este caso la fuente. La fuente es una fuente de taza de tradición italiana, está con un sátiro, es una imagen muy extendida en las llamadas poesías de Tiziano, está en el Prado y además está situada precisamente y visualizada a través de una ventana. Una iconografía muy presente en esta noche, precisamente, la de las ventanas y la ventana como una metáfora. Al otro lado. De mirar al otro lado. Es una fuente que está también con un pavo real, es la idea de regeneración, la idea sobre todo de vuelta a las aguas, a lo originario por lo tanto, y la vinculación del pavo real precisamente con la fuente está en Amarcord de Fellini, que es la vuelta a los recuerdos, ¿no? Donde la llegada de la primavera se representa a través de la asociación fuente y pavo real. Un momento, estás estableciendo una correlación entre Tiziano, Botticelli, es decir, los grandes del arte, con los que están haciendo cine en nuestros días. Sin duda. Hay una relación, sin duda, también de voluntad esotérica, es decir, de transmitir algún tipo de conocimiento oculto. Sí, y de vinculación, y de interrelación, y de sobre todo de utilizar un canal, ¿no? Hay más símbolos, porque hay muchos más. Volvamos a Botticelli. Hay un cuadro maravilloso de Botticelli que es la Virgen de la Granada. La Granada además con un significado muy concreto, muy definido y muy polémico. Sí, la Granada, que además en este caso es sobre todo de relación con la fertilidad, con el mito de Proserpina, es la sangre de Baco, es la sangre que la propia Proserpina cuando baja al reino de Hades, al infierno, pues saborea y disfruta. Pero la fertilidad está en manos de Jesús, es decir, hay una idea un tanto polémica, pero que esta noche desde luego ha estado gravitando en torno a esta mesa, que es la posibilidad, también descrita por el Código da Vinci, de que Jesús hubiera sido fértil, es decir, hubiera tenido descendencia. Eso se puede interpretar incluso en el marco de Botticelli, al que se le atribuye pues, el cierto conocimiento secreto. ¿Esto cómo lo ves tú como profesor de arte? Como profesor, que los profesores tenemos la obligación de no descartar las paradojas, porque nos enriquecen. De manera que aquí lo que hay es un asunto de fertilidad que afecta al mundo femenino y al masculino, donde está muy claro también la idea, por supuesto, de resurrección, que también se ha vinculado con la propia Granada, la idea de unidad, la unidad de la madre y el hijo, por supuesto, también a través de la Granada, y debemos recordar que este cuadro es un tondo, es decir, tiene una forma circular. De manera que esa idea de eternidad, de circularidad, de unión, evidentemente está muy consagrada con la idea también de Botticelli y de los humanistas vinculados con el esoterismo, que es buscar la unidad de las cosas, en relacionarlas todas. Hay un último elemento gráfico que creo que nos vas a mostrar, que es extraordinariamente común, no solamente ya en cuadros, pinturas, sino también en esculturas, en monumentos funerarios, en mausoleos. ¿Qué elemento es ese? Es el perro en una situación además muy peculiar, está también en... es el perro enroscado. Sí. Esto es de la Venus de Urbino, también de Tiziano. De Tiziano, sí, es la idea por supuesto, de fidelidad en amor. Está vinculado también además este cuadro con una tradición de cuadros, por supuesto, de matrimonios, de bodas, de nupcias. Y de esa manera la fidelidad se incorpora como un elemento fundamental a la diosa del amor, a la representación alegórica del amor, a través de una vía muy significativa que es la de el perro vinculado también con el mundo de los sueños y vinculado, por supuesto, con el mundo del más allá. Cuando vamos a un museo y nos encontramos con esa espléndida Venus de Urbino y vemos el cuadro, exactamente qué es lo que nos quiere decir Tiziano, que esa bella doncella que aparece tumbada sobre el lecho ha sido fiel, o ¿cómo debemos interpretar eso? Es una invitación a los sueños y por lo tanto una invitación a la antigüedad y por lo tanto una invitación hacia su vientre, hacia lo fértil, hacia la ensoñación. Es un poco el canto del arte veneciano. Me decías algo antes que me ha llamado mucho la atención, que es esa conexión entre los antiguos
y los modernos, entre los que hacían pinturas y los que hacían cine. Vamos a entrar de lleno en esta parte del otro lado de la realidad, en el arte moderno, porque puede dar la impresión falsa de que solamente han sido los antiguos los que tenían conocimientos esotéricos o metían mensajes secretos o verdades ocultas en sus obras, pero eso ha llegado hasta nuestros días. Este pequeño reportaje nos lo muestra. Tiempo es el título de esta obra del artista contemporáneo Matti Klarwein. Es una pintura llena de símbolos esotéricos. Los retratos femeninos representan a la diosa triple de la mitología. A derecha e izquierda, una serie de rostros repetidos sugieren la idea de la reencarnación, el paso de una vida a otra escapando a la naturaleza circular del tiempo. En la parte inferior, el huevo, símbolo del origen de todo, se equilibra con un mandala tibetano, símbolo del universo, hablándonos del ser humano como la pieza que conecta el mundo terrestre con el celeste. Desde finales del siglo XIX, el arte ha invocado los secretos del ocultismo. Simbolistas y modernistas pertenecieron a sociedades esotéricas como la de los Rosacruces. La pintura abstracta nació de corrientes de pensamiento espirituales como la teosofía, que buscaba la fusión de todas las religiones antiguas. Los cubistas buscaron los dioses primitivos. Y los surrealistas, el mundo de la alquimia y de los sueños. Como sigue haciendo el suizo Hans Rudi Giger, mago negro, creador de Alien y amigo, como Klarwein, del no menos esotérico Salvador Dalí. Hans Rudi Giger. Quizá ustedes no han escuchado nunca ese nombre, quizá no se han fijado en los títulos de crédito de la saga Alien, pero este personaje, actual, contemporáneo, vivo, también es de esos que se ha aficionado a meter mensajes ocultos en sus obras. Y Montse Hormigos lo ha estudiado bastante a fondo. Montse, ¿qué es lo que podemos encontrar en esa obra de este personaje tan peculiar? Porque él hizo los escenarios, todos lo recordamos, góticos de Alien, pero hay mucho más. Ahí hay magia, hay casi brujería wicca, hay un poco de todo, ¿no? Sí, la verdad es que es un artista de culto, contemporáneo, underground, y es una pena que no se haya dedicado más análisis a investigar sobre su obra porque tiene muchas interpretaciones diferentes. Él se dedica a incluir muchísimas imágenes que se supone que son diabólicas, pero incluye mucho al dios Baphomet, por ejemplo, que es un dios pagano de la fertilidad, a la diosa Lilith, que también es una diosa siro-babilónica de la fertilidad que luego fue demonizada por la cultura hebraica. Y su obra está toda cargada de signos de la vida y de la muerte, ¿no? Fetos, larvas. Entonces ha recibido muchas interpretaciones, entre ellas la de si es satanista. A mí me parece muchísimo más interesante otro tipo de interpretaciones, como la de Stanislav Grof, que es el padre de la psicología transpersonal, que dice que en realidad lo que está representando son postales intrauterinas, que es lo que los bebés sienten en el vientre de la madre cuando se da un mal útero. Entonces, que ese trauma del nacimiento, que se parece mucho al trauma de la muerte, es lo que él representa en sus cuadros. Y por eso tantísimas imágenes relacionadas con la tecnología, con el cuerpo femenino, con la sexualidad. ¿Y hasta qué punto eso es superstición? Es decir, ¿está pintando este tipo de cosas por alguna cuestión supersticiosa? ¿Es magia? ¿Es imaginación? Son recuerdos. ¿Recuerdos? ¿Recuerdos de qué? Recuerdos del estado perinatal. Ajá. Recuerdos es decir, del momento en el que él está en el seno de su propia madre. En el vientre de la madre, que a todos nos marca porque el trauma del nacimiento es uno de los pasajes vitales más importantes. Yo no sé si fueron recuerdos o no perinatales, pero hay uno de los grandes personajes del arte contemporáneo, más este año estamos también de celebración al respecto de él, que es Salvador Dalí. Y Salvador Dalí, entre las cosas que menos se saben de él, pero que más importantes son, está un tarot que él diseñó con Amanda Lear, al parecer para gala, para su musa, porque ella era muy aficionada a este asunto del tarot. Yo os quería simplemente mostrar el tarot de Dalí, que nadie piense que esto es un invento. Salvador Dalí, además de sus grandes obras de arte reconocidas mundialmente, diseñó tanto los arcanos mayores como los arcanos menores del tarot. Y yo lo que quería preguntar a Nacho Ares
que también ha estudiado algunas de estas obras, es si Dalí, en este caso, dibujando un tarot, cometió una excepción. Es decir, si también ha habido otros personajes de la cultura contemporánea que también han dibujado tarots o han estado implicados en este tipo de simbología. Bueno, yo creo que ese es un elemento vital, como hemos hablado a lo largo de la charla en esta mesa, que cualquier artista, independientemente de la época en la que haya vivido, pues de forma indefectible no se ha podido separar de él, ¿no? Uno, a la hora de entrar a interpretar este tipo de comportamientos de algunos de los artistas, puede llegar a pensar que, bueno, que entramos entre lo que son pues ensoñaciones de algún loco, etcétera, pero mucho más allá de lo que es realmente ese aspecto exterior que pueda dar la obra en sí. Desde luego nos estamos adentrando ante lo que decíamos antes, bueno, lo que decía yo antes en un principio, ¿no? No hay que perder en el horizonte que, al fin y al cabo, la obra de arte es un elemento de comunicación a través del cual el artista intenta comunicarse bien con lo que para él entiende como una especie de ser superior, ente, como queramos entenderlo, dentro de lo que es un marco religioso, o bien a través de lo que es su propia sociedad, su propio grupo de coetáneos que puedan observar y disfrutar de esa obra de arte. Hay una pregunta final que me gustaría que respondierais muy brevemente, Eduardo, que es sobre Salvador Dalí también. Él comete, digamos, una infracción importante en su vida, que es la de practicar escritura automática. Hay muchas referencias a este punto. Incluso se piensa que podría practicar pintura automática. La escritura automática es un medio tradicional de los mediums, valga la redundancia, para comunicarse con el más allá, con seres del otro lado, con personas desencarnadas. ¿Podemos hablar realmente de pintura automática? ¿Hay un valor o se le puede dar un valor extra a esa clase de arte? Sí, y que afecta también otros órdenes del mundo del arte. Es potenciar la subjetividad, la libertad y asuntos tan significativos como es sobre todo la idea del viaje en todas sus dimensiones. La del viaje trascendente, el viaje de la vida, el viaje al más allá, claro, el viaje al que todos estamos condenados. La idea de trascendencia que está en el cuadro de Magritte del Museo Thyssen, que es el cuadro de la llave de la libertad con una ventana rota que es en realidad un espejo. Pues ya lo ven ustedes, el arte es un viaje, la comunicación con el más allá forma parte de otra clase de viajes, y lo que hemos hablado aquí esta noche forma parte de quizá una de las grandes aventuras del ser humano. El arte, en definitiva, nos saca del interior lo mejor que tenemos dentro y nos revela tal como somos. Nos hemos aproximado al otro lado del arte, pero en sucesivas ediciones de este programa nos acercaremos a otros aspectos de esa realidad en las que ni ponemos ni quitamos rey. No queremos inducir a la creencia ni inducir al absoluto escepticismo. Mostramos los elementos, las pruebas. Hoy ustedes han conocido que Salvador Dalí pintó un tarot, o han conocido que Velázquez pintó un talismán astrológico en las Meninas. Si ustedes tienen algo que contarnos, lo pueden hacer a través de nuestra dirección de correo electrónico, el otro lado de la realidad, todo seguido, @telemadrid.es. Monse, Eduardo, Clara, Nacho, muchas gracias por habernos acompañado en esta aventura y esperamos volver a veros en el otro lado. Buenas noches.